Lo que ocurrió este fin de semana, Dolly Esteves fue una de las primeras que daba a conocer también el tema. El tema después se convirtió ya en un tema de debate en los medios de comunicación. Ayer lo saca Reforma también en portada, porque se trata de un gasto millonario de vamos a decirlo, de lo que va a erogar el gobierno federal. Más de 100 millones de dólares, no tengo por ahí la información, la estaba buscando, es decir, son más de 100 millones de dólares lo que el gobierno de Estados Unidos está erogando, gastando en nuevo armamento o militar. El gobierno de Estados Unidos, bueno, la compra que hace el gobierno mexicano al gobierno de Estados Unidos. ¿Para qué? Necesita, decía Dolly Esteves en Twitter, el PRI gobierno más armamento militar. Estados Unidos aprobó la venta de 6 misiles de superficie Harpoon Block 2, 23 misiles tácticos Block 2 Rolling Airframe y 6 torpedos ligeros por 98.4 millones de dólares. ¿Para qué? Guillermo Garduño Valero, él es experto en temas de la Sedena, experto en temas de militarismo en México, y me da mucho gusto recibirlo aquí en Proyecto Puente, catedrático de la UAM allá en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días, doctor. Muy buenos días a ti en el auditorio. ¿De qué se trata? Efectivamente, se ha anunciado que a través tanto del gobierno norteamericano como del gobierno mexicano, que se adquirirán 98.4 millones de dólares en torpedos, misiles y armas que de alguna manera están reclamándose para el siguiente escenario. El argumento no deja de ser importante por la siguiente razón, porque serían para enfrentar concretamente el narcotráfico. Esto quiere decir que el narcotráfico posee un elemento equivalente en fuerzas de tierra, mar y aire, y esto representa que hasta este momento la posibilidad de que tengan incluso mejor armamento incluso que el ejército mexicano o las fuerzas que de alguna manera pretenderían de alguna manera combatirlo, pues es ya una realidad. ¿Qué es lo que cuenta en este caso el narcotráfico? Dispone primero que nada de flotas aéreas de gran rapidez. Segundo, dispone de elementos sumergibles, no submarinos, pero sí sumergibles, que posibilitan la posibilidad de no ser advertidos y no ser captados incluso mediante sonar por el material del que están hechos. Disponen a su vez de todo un elemento muy importante por tierra para lo que sería en este caso el llevar todos los productos del narco hacia el mercado más importante que sería Estados Unidos y al mismo tiempo también para surtir al mercado mexicano que ya se ha ido incrementando en la última década. No de menor importancia está también de que la mayoría de hecho de los cárteles, o sea el 90% del narcotráfico que de alguna manera llega a Estados Unidos, está llegando por México. Y esto, bueno, la convierte en un ámbito de guerra, realmente. Quiere decir que incluso estos 98.4 millones de dólares, pues no necesariamente van a ser el elemento que va a invertir totalmente la situación a favor de las fuerzas, en este caso, de México, sino que al mismo tiempo hay también un pasivo anterior, que son 3.500 millones de dólares que se ha gastado toda la administración de Peña Nieto en la compra de 20 helicópteros de Black Hawk y al mismo tiempo de la reparación, la sustitución de los viejos Homers por un total de 2.000 vehículos, en este caso, de un nuevo planteamiento, o sea, que son blindados y que permitirán en este caso la transportación en todo terreno y la penetración del ejército mexicano. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa sencillamente que México sigue dependiendo en toda esta serie de elementos de armamento y particularmente tiene un mercado determinado que es en este caso en los Estados Unidos y sobre todo representa el mayor riesgo que de alguna manera podemos disponer
México carece de una industria militar. O sea, la industria militar, la Fábrica Nacional de Armas, es bastante incipiente en lo que puede producir y realmente produce armas más en un sentido defensivo que ofensivo. Y como consecuencia de esto, tal vez la política que debía de haberse orientado el régimen, en vez de gastar 3.500 millones de dólares en el exterior, sería montar esto para México, pero no se ha hecho así. O sea, esto nos da una doble dimensión. La primera es la magnitud del riesgo que está enfrentándose ya con el narcotráfico y con lo que sería en este caso el crimen organizado. Y la segunda, que es lo menos importante, el desperdicio de recursos por seguir utilizando particularmente armas convencionales frente a lo que está usando el narcotráfico, que realmente tiene un crecimiento exponencial e ilimitado de conocimiento del armamento y un mayor conocimiento y penetración en el terreno. Esto es lo que estamos nosotros viviendo y pues no sabemos si esta inversión, lo más seguro, es que no alcance para la magnitud de las operaciones y operativos que hace el crimen organizado. Uy, qué delicado entonces, Guillermo Garduño, doctor Guillermo Garduño, porque estaríamos frente a una necesaria inversión que no es suficiente y frente a la delincuencia organizada y a un pasivo que traemos arrastrando también de 3.500 millones de dólares por estos 20 helicópteros y el equipo que me dices. Así es, efectivamente, y entonces es ahí donde tendríamos que contemplar, bueno, qué impedimentos tiene nos obliga a Estados Unidos a no tener una fabricación de armamentos aquí en territorio nacional y con un interés realmente de defensa de nuestro territorio. O sea, aquí es lo que estamos nosotros contemplando, que nos crea una dependencia, y veamos, por ejemplo, el caso de América del Sur, tienen una industria armamentista muy desarrollada, por ejemplo, el caso de Brasil, Chile, Argentina, y lo tiene incluso para la defensa de su propio interés. Pero el caso de México no, o sea, ellos pueden incluso construir aviones, el caso concreto de Brasil. Y en el caso, por ejemplo, de México, pues no producimos nada. Esto indudablemente nos deja simplemente dependiendo incluso de que nuestra soberanía depende de los Estados Unidos. Y esto yo creo que es un costo mucho más grave. Es decir, por la no producción de México. Así es, México en un momento determinado es solamente receptor y particularmente lo que fabrica lo que hace la fábrica, en este caso de armas, dependiente del Secretario de la Defensa, pues es simplemente crear, fabrica parque, fabrica pistolas, realmente pues no más allá del 45, más el fusil, que de alguna manera se inventó en México, o sea que hay capacidad para hacerlo a través de la Escuela de Ingenieros Militares, pero que pese a ser un excelente modelo que sirve para cualquier clima y cualquier lugar del país y que ya utilizan en este caso como armamento el ejército mexicano, pues definitivamente no ha ido avanzando más allá. ¿Qué pudiéramos nosotros crear, por ejemplo, en México? ¿Qué tipo de producción armamentística o de la milicia, pues? Vaya, por las características del terreno de México, del territorio nacional, definitivamente estos 3.500 millones de dólares debieron haberlos hecho en investigación y desarrollo. ¿En qué terrenos? Precisamente en crear, por ejemplo, en este caso, helicópteros o sencillamente aviones que pudieran en un momento determinado tener largo alcance y pistas, por ejemplo, cortas, en vez de estar comprando chatarra. La segunda cuestión que tendríamos que hacer es una fábrica nacional de vehículos militares. Creo que tendríamos la posibilidad de diseñar un motor incluso a diésel, con muy buena capacidad, todoterreno, blindado, y con las especificaciones nacionales, y evitar sencillamente que sean las grandes corporaciones multinacionales como General Motors, Ford o demás,
las que definitivamente se queden con ese dinero y lo saquen del país, y pues nos den sencillamente eso, chatarra, ¿no? Que es con lo que estamos trabajando, ¿no? Esos 3.500 millones de dólares le debemos a quién? Y es deuda del gobierno Enrique Peña El Nieto. gobierno de Peña Nieto, más los gobiernos anteriores han hecho cosas semejantes. ¿A Estados Unidos a quién le debemos? A Estados Unidos particularmente, por ejemplo, recordemos por ejemplo que Homer, que de alguna manera en la década anterior fue la que nos surtió de vehículos blindados, Homer ya no existe. Entonces ahora lo que tenemos es chatarra que no tiene ni siquiera refacciones. Homer pues la compró General Motors. Era una patente rusa con una enorme efectividad y pues ya en este momento lo que hicieron fue comprarla. ¿Para qué? Para cerrarla. Hicimos un gasto innecesario o malgastamos 3.500 millones de dólares en armamento y equipo. En mi concepto sí. En mi concepto lo que ha ocurrido es que la disposición, en este caso del Ejecutivo, ha sido no mirar que el ejército mexicano tenga una fábrica nacional de armas. Porfirio Díaz, cuando intentó hacerlo, fue demasiado tarde. Pero nosotros teníamos en esa época a un genio militar, a un gran artillero, el más importante que hemos tenido, que fue el general Mondragón, y que él inventó precisamente una serie de patentes que hasta la fecha se siguen utilizando para que de alguna manera los cartuchos, por ejemplo, sean expulsados mediante el gas mismo producido al momento del disparo. Entonces, estamos nosotros frente a una serie de elementos donde tenemos, por ejemplo, las capacidades, tenemos los ingenieros militares, que podrían en un momento determinado poner manos a la obra. Tenemos la Secretaría de Marina que ya puso un dique, tiene el dique en este caso de Tehuantepec, y concretamente de Salina Cruz, para crear barcos de mediano calado y que nos permitiría en este caso pues tener la posibilidad de ampliar la vigilancia en aguas nacionales. Pero todavía aún es insuficiente. O sea, aquí el dicho tendríamos que repetirlo con una sola frase. La seguridad cuesta mucho, pero la inseguridad cuesta más, y nuestra seguridad no puede estar en manos del interés norteamericano. Eso es lo que tendríamos nosotros que decir. Terrible, pero por lo que veo también la magnitud del crimen, del narco, como me dices, el tal impacto es que se ve el gobierno la necesidad de hacer esta inversión de 100 millones de dólares, Guillermo Garduño. Así es, y aún así, estos pueden ser insuficientes si de alguna manera se siguen considerando que en vez de producirlos, estos implementos militares y estos pertrechos militares, pues vamos a seguir tirándolos en la compra sencillamente de armamento de desecho que los Estados Unidos en un momento determinado disponen, ¿no? Es decir, básicamente es lo que adquirimos. Así es. Pero ese dinero, ese equipo, ¿es nuevo entonces o es es el desecho? En muchas ocasiones es nuevo, pero de todas maneras, las armas en este caso se dividen en dos. Armas convencionales y armas, en este caso, estratégicas. Las armas estratégicas Estados Unidos no las vende. Pero las armas convencionales, que han sido ya de tecnologías desplazadas, esas sí no las vende. Muy bien. Conclusiones, Guillermo Garduño, experto en temas de milicia militar a nivel nacional. Entonces, con el tema, porque tiene, por lo que veo, muchas aristas. Bueno, pues lo único que tenemos que contemplar es la necesidad de crear una industria militar propia, y que en este caso, en vez de estar sacando el dinero, lo utilicemos en investigación y desarrollo para la defensa del interés nacional. Investigación y desarrollo, básicamente. Pero ¿no nos costaría mucho también una industria militar propia? ¿Cuánto costaría el país en promedio? Mira, lo que hemos gastado ya en este caso, en 3.500 millones de dólares, creo que nos podría producir por lo menos una planta de vehículos militares. Por lo menos tendríamos el modelo y tendríamos sencillamente el elemento todoterreno, el blindaje necesario para penetrar las distintas áreas del país.
Si llegamos a tener el vehículo, podríamos nosotros resolver una cantidad enorme de problemas en vez de estar teniendo tanques que son ya realmente de desecho y que no, incluso en el desfile definitivamente ahí se quedan parados, ¿no? Pues por lo menos empezando por ahí, pero pues no han querido, por lo que veo. Es decir, le prefieren al gasto, a la deuda. De hecho, por ejemplo, se adquieren un total de 10, 20 tanques a un costo altísimo y ocurre sencillamente que lo que se requiere es una división de tanques que llevarían la necesidad de más de 500 tanques para que pudieran ser efectivos en el terreno. Entonces realmente no tenemos nada. O sea, estamos dejando nuestra seguridad en manos de los norteamericanos y ellos sencillamente lo único que hacen es extender el Comando Norte a territorio mexicano. Uy, seguimos con esa dependencia y más a cómo están las cosas y el contexto internacional, nada bueno. Guillermo Garduño, te agradezco mucho, doctor, por esta información y estaremos en contacto. Lo mejor del mundo para todos. Hasta luego, un abrazo. Igualmente un abrazo.